Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, les damos la más cordial bienvenida a este gran cierre del seminario, El cuidado y calidad de vida de las personas mayores. Calidad de vida en la vejez. Hoy concluimos un camino de aprendizaje, reflexión y compromiso compartido. A lo largo de este seminario hemos mirado la vejez desde la salud, la dignidad y el valor de cada historia. Hemos comprendido que envejecer no es perder, sino transformar. No es detenerse, sino aprender a vivir con plenitud cada etapa. La salud de las personas mayores representa un reflejo de nuestra sociedad. Como ciudadanos, cómo escuchamos, cómo acompañamos y cómo atendemos a los adultos mayores. Promover su bienestar es reconocer su humanidad, su experiencia, sus derechos a una vida plena y significativa en el último y hasta el último instante. Por eso, el tema de hoy, al que lo elegimos para cerrar este seminario, tiene una profundidad especial, el cuidado al final de la vida. Hablar de los cuidados al final de la vida no es hablar de muerte, sino de vida con sentido, de acompañamiento, de amor y respeto hasta el último momento. Es reconocer que cada persona merece transitar esta etapa con dignidad, sin dolor, rodeada de comprensión, compasión y presencia. Hoy, hoy celebramos no solo la conclusión de este seminario, sino también el inicio de un compromiso continuo. Seguir promoviendo la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en cada etapa, en cada historia, hasta el último suspiro. Gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo, por su sensibilidad, por su profesionalismo, por mantener viva la misión que nos une: cuidar la salud, acompañar la vida y dignificar cada etapa del ser humano. Y para tocar este tema, me permito presentarles a la doctora Brenda Paola Castillo Marmolejo, que le damos la bienvenida a AMPES y le agradecemos que comparta con nosotros su tiempo, su pasión por el tema, su sabiduría en este gran seminario. Ella es la doctora Brenda Paola Castillo Marmolejo. Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, su especialidad médica en geriatría, alta especialidad en medicina del dolor y paliativa, médica adscrita a la Coordinación de Geriatría y Cuidados Paliativos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Doctora, bienvenida a AMPE, su casa. Gracias por estar con nosotros esta tarde y en este seminario, doctora. Muchas gracias, Magdalena, por la introducción y sobre todo por la invitación. Muchas gracias al comité y a la asociación organizadora. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Adelante, doctora. Se ¿Pueden ve verla? perfecto. Ok, Perfecto, doctora. muy bien, perfecto. Entonces, pues muchas gracias por la introducción de nueva cuenta. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en el cierre de esta sesión y pues quisiera hablarles de este tema que es amplio, es muy complejo, es muy retador, pero a la vez es muy interesante. Espero que pueda transmitirles la misma pasión que yo siento al hablar de este, pues sí, de este tema, que es cuidados al final de la vida. Entonces, la agenda del día de hoy, vamos a empezar primero a hablar acerca de qué son los cuidados paliativos. Entonces, vamos a ver una introducción acerca de cuál es nuestro enfoque, cuáles son los principios de los cuidados paliativos.
Después, hablar un poco de cuáles son los principios generales en relación al manejo de los síntomas y cuáles son aquellos síntomas frecuentes al final de la vida. Ya que son múltiples, vamos a tocar tres principales síntomas, que son el dolor, las náuseas y el vómito y el estreñimiento. También es importante hablar acerca de cuáles son las emergencias frecuentes que se pueden presentar en este momento de la vida. Y como sabemos que una persona no solamente son síntomas físicos, también hay que hablar acerca de qué hay más allá de los físicos, hablar cuáles son las decisiones importantes al final de la vida y pues al final las conclusiones. Entonces, vamos a empezar. Los cuidados paliativos, pues van a ver si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar múltiples definiciones. Sin embargo, para esta plática utilicé esta definición que creo que es una de las más completas y es una de las más conocidas, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que dice la OMS es que los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Esto es muy importante. Vean la importancia que tienen los cuidados paliativos, ya que no solamente nos enfocamos en la atención al paciente. Siempre decimos que lo que atendemos es el binomio, tanto al paciente como a los familiares. Entonces, este binomio que va a enfrentar los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Entonces, ¿cuáles enfermedades? Bueno, la más frecuente o la más conocida, pues es el cáncer, pero no es los cuidados paliativos no son únicamente para aquellas personas con enfermedades oncológicas, también tratamos a pacientes, por ejemplo, con esclerosis lateral amiotrófica, con EPOC, con infección por VIH cuando llegan etapas de terminalidad. Entonces, todas estas enfermedades que puedan llegar a amenazar la vida son candidatas a recibir cuidados paliativos. ¿Y esto con qué finalidad? Pues nuestra intención es prevenir y aliviar el sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? Identificando, evaluando y tratando aquellos síntomas, bueno, entre ellos el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Entonces, como al inicio lo comenté, pues los cuidados paliativos se van a centrar en personas que padecen enfermedades terminales. Ay, déjenme ver. Es que creo que aquí tengo un problema para ver. Dice, está en pausa, ¿cierto? Dice su función de compartir la pantalla está en pausa. No, lo estamos viendo A perfecto, ver. doctora. ¿Sí? Ah, ok, ya. Es que me apareció como una leyenda que estaba en pausa. Ok, perfecto. Entonces, em, los cuidados paliativos se centran en personas con enfermedades terminales, pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a definir una enfermedad terminal? Hay múltiples definiciones, así como la de cuidados paliativos, pero entonces vamos a ver que una enfermedad terminal, al menos para nosotros como mexicanos, veo que también hay personas en Venezuela, de Venezuela, etcétera, pero si nosotros vamos a la Ley General de Salud, en su artículo 166 bis en materia de cuidados paliativos, dice que una enfermedad en estado terminal es todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable, ¿ok? Que ya no tenga un tratamiento dirigido para la enfermedad y que esta enfermedad se encuentre en un estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses. Y creo que esto es como lo que más va a variar porque hay literatura, perdón, que comenta que hablamos de enfermedades terminales, aquellas que cuando un paciente tiene un pronóstico menor a 12 meses, 3 meses, pero al menos esta definición es la que vamos a ocupar. Ahora. ¿Cuáles son los principios de los cuidados paliativos? Nosotros, nuestro pilar, digámoslo así, va a ser proporcionar el alivio del dolor y el control de otros síntomas. Siempre vamos a ver primero por el paciente, entonces es muy importante la promoción de su autonomía y dignidad. Es muy frecuente que nosotros escuchemos tanto con los médicos,
no paliativistas o con los familiares. Es que me dijeron, doctora, que ya no hay nada que hacer por mi familiar, ¿no? Ya no hay nada que hacer por el paciente, doctora, entonces ya lo mandamos a cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos promovemos una concepción terapéutica activa. Entonces, siempre les decimos, siempre hay algo que hacer por los pacientes. Entonces, todos aquellos que nos están viendo en esta sesión, los invito a cambiar de la idea acerca de los cuidados paliativos y que cuando se enfrenten a un paciente, ¿no? Cuando traten a un paciente con una enfermedad terminal y candidato a recibir cuidados paliativos, nunca transmitan la idea de que ya no hay nada que hacer por un paciente, ¿no? Entonces, siempre díganle, entonces, ok, tal vez ya no hay nada dirigido hacia la enfermedad, ¿no? La ciencia llegó a su límite, sin embargo, aún hay mucho que hacer. Lo vamos a mandar a cuidados paliativos, etcétera, y nos vamos a enfocar al manejo de los síntomas. Incluso cuando el paciente fallece, hay mucho que hacer aún. Si no es por el paciente, es por la familia. Entonces, siempre hay muchísimo que hacer. Nosotros como cuidados paliativos afirmamos la vida y consideramos la muerte como un proceso natural. También es muy importante que recalcar que no intentamos retrasar ni acelerar la muerte, porque muchas veces hay como esta idea errónea que en el momento en el que ya mandan a cuidados paliativos, etcétera, nosotros implementamos manejos, ¿no? Para acelerar el proceso de la muerte, pero esos son procedimientos totalmente distintos, ¿no? Que pues no van como muy a la par de la filosofía como tal. Dentro de nuestros principios también está ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad y el duelo. Es importante, como les comentaba en un inicio, respetar los valores y deseos de la persona y atender desde el momento del curso de la enfermedad que se detecte la necesidad. También es interesante ver cómo a veces incluso los pacientes o los familiares sienten temor cuando son referidos a cuidados paliativos, ¿no? Entonces dicen, híjole, es que ya vino cuidados paliativos, ¿no? Ya me mandaron a cuidados paliativos, es muy probable que esté pues ya en el final, ¿no? Ya no me queda mucho por vivir o ya refieren a cuidados paliativos cuando ya, pues ya estoy al final, ¿no? Entonces es importante que sepan que cuidados paliativos se puede implementar desde el momento del diagnóstico, sobre todo cuando las enfermedades tienen alta carga de síntomas. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a manejar los síntomas? Así como hay principios de cuidados paliativos, también hay principios en el manejo de los síntomas. Sepan que los pacientes en cuidados paliativos son pacientes muy complejos, que su evaluación tiene que ser detallada. ¿Y quién nos va a dar esa evaluación o quién nos va a dar esa información? Pues los pacientes y sus cuidadores. Nosotros siempre que nos enfrentemos a un síntoma, ya sea dolor, náuseas, estreñimiento, tenemos que diagnosticar la causa de ese síntoma, ya que siempre nos tenemos que basar en su fisiopatología y en los procesos patológicos detrás de ese síntoma. No va a ser lo mismo qué pruebas y tratamiento vamos a implementar en un paciente ya, por ejemplo, en una etapa terminal o muy cerca del final de la vida a aquellos pacientes que no lo están. Entonces, las pruebas y los tratamientos que vamos a implementar en este grupo de pacientes siempre van a ser acorde al estadio de la enfermedad y su pronóstico. Probablemente en este grupo de pacientes no vayamos a ser tan invasivos o siempre que nosotros nos planteemos, no sé, ok, pues este paciente tal vez se beneficie de una biopsia, ¿no? De una toracocentesis, yo qué sé, tal vez sí, tal vez no, porque el pronóstico es limitado, ¿no? Entonces, tal vez nos enfoquemos a medidas un poco más conservadoras, ¿no? En relación al alivio de los síntomas. Y a eso va el cuarto punto. El tratamiento siempre tiene que ser individualizado. Tenemos que considerar los efectos secundarios y también su vía de administración. Es muy frecuente que estos pacientes, conforme avanza la enfermedad, por ejemplo, pierdan el acceso a la vía oral. Entonces, la vía de administración de muchos de los medicamentos, pues ya no tendremos acceso a la vía oral. Podemos utilizar la vía subcutánea. Entonces, tenemos que considerar todo esto. Y siempre que nosotros implementemos el tratamiento o el manejo de algún síntoma, hay que evitar realizar demasiados cambios a la vez, ya que la revisión en relación a cuál va a ser la respuesta a ese tratamiento va a ser compleja ya en retrospectiva. Ahora,
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes al final de la vida? Pues bueno, está el dolor, la disnea, el delirium, las náuseas y el vómito y el estreñimiento. Hay muchísimos síntomas, pero creo que estos serían como los más frecuentes. Ahora, en relación al dolor, pues si yo les hablara en relación al dolor, pudiéramos hacer todo un seminario completo. Pero es importante que ustedes vean que incluso en la valoración del dolor de un paciente en cuidados paliativos, tenemos que verlo desde un modo integral. No solamente nos podemos basar como en estas mnemotecnias que son muy útiles, que lógicamente sí implementamos, ¿no? Acerca de, ok, cuál es la localización, cuál ha sido los atenuantes, exacerbantes, etcétera. Sí son importantes, pero en un paciente en cuidados paliativos tenemos que evaluar su causa, tipo y los componentes del dolor, sabiendo que, ok, el dolor en un paciente con una enfermedad terminal suele tener un componente físico, pero muchas veces también un componente psicológico, social e incluso espiritual, porque hay pacientes muchas veces que si bien tienen una alta carga psicoafectiva, una alta carga de ansiedad, de depresión, que puede llevar a una exacerbación de de ese dolor. Entonces, muchas veces van a ver que hay pacientes que tienen, es que ya le implementamos todo el manejo con opioides, neuromoduladores, ya vino clínica del dolor, le hizo un bloqueo, etcétera. Sin embargo, ese dolor no parece ceder. Y una vez que nosotros ya interrogamos al paciente, pues vemos que es una paciente tal vez joven, ¿no? Que se enfrenta a un diagnóstico oncológico, que desea, yo no lo sé, ver a sus hijos, ¿no? Que no los ha visto en mucho tiempo y que está próxima a morir. Entonces, una vez que se abordan todas estas necesidades espirituales, sociales, psicoafectivas, el dolor disminuye. Entonces, incluso hay un concepto que lo pongo más abajo, dice es un concepto del dolor total, que lo implementó un personaje muy importante en cuidados paliativos, que es la doctora Cicely Saunders, que bueno, es útil para agrupar todos estos aspectos relevantes, porque hay pacientes que parece que es como si les doliera la vida, ¿no? Este dolor total que es como, ok, incluye el estímulo físico nocivo, porque sí hay una causa física que lleva al dolor, sin embargo hay otros factores psicológicos, espirituales, sociales e incluso financieros, ¿no? No tengo para costear mi tratamiento, etcétera. Me preocupa el bienestar de mi familia más a futuro. Y pues bueno, para implementar un tratamiento, lo más conocido es el uso del modelo escalonado de la OMS o la escalera analgésica de la OMS. Hay versiones actualizadas y pues para evaluar cuál es la intensidad del dolor, ustedes pueden elegir las escalas que pues igual sería un tema aparte, ¿no? Pero vean cómo, por ejemplo, no sé si ya conocían esta escala, que es como la escala frutal análoga. Es útil en pacientes, por ejemplo, que tienen una escolaridad limitada, que son analfabetas, y que, por ejemplo, si nosotros les dijéramos oiga, Pedrita, ¿no? Pues del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Pues tal vez sería difícil para ella manejar o dimensionar del 1 al 10 si no tiene una escolaridad, si no sabe leer y escribir. Entonces ellos tal vez, si le dijéramos, ok, si 10 ok, es una sandía, es un dolor del tamaño de una sandía grande, grande, y 1 es del tamaño de un chícharo, ¿no? Entonces tal vez para eso se implementaron estas escalas. También las escalas de las caras. Entonces, sepan que hay múltiples escalas para evaluar el dolor. Ahorita no me voy a detener tanto en esto porque les repito, es un tema complejo, pero sepan que existen. Y en los pacientes adultos mayores utilizamos bastante esta escala, que es igualmente bastante conocida, que es la escala de Painad, sobre todo en los pacientes que tienen deterioro cognitivo y que no pueden expresar al menos de manera verbal cuánto les duele. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no, pues no, subjetivo, no valorable, pues no tiene dolor, entonces no sabemos, ¿no? Hay datos objetivos en donde nosotros nos podemos basar para saber si un paciente tiene o no dolor, ¿no? Por ejemplo, que tenga gemidos ocasionales, aquí como lo comenta en vocalización, ¿no? En la respiración, si tiene, por ejemplo, si hiperventila, si obviamente en la carita, ¿no? Si se ve triste, si frunce el entrecejo, si cierra sus puños, etcétera. Entonces, nosotros le vamos a asignar a cada uno, dependiendo de los hallazgos a la exploración física, un puntaje
puntaje y igual le vamos a dar una escala como una puntuación del 1 al 10 y equivalente, por ejemplo, a una escala numérica análoga. Ahora, después de eso podremos aplicar la escalera de la OMS. Entonces es bastante conocida, pero ustedes de todas maneras para recapitular, pues es una escala que se viene ocupando desde 1986, un dolor leve del 1 al 3, un dolor moderado del 4 al 7 y un dolor intenso o persistente igual o mayor de 8. Entonces se sabe que el primer escalón, que es para el dolor leve, vamos a empezar primero lo primero, ¿no? Paracetamol, AINES más adyuvantes, ¿no? Más o menos adyuvantes. Con los adyuvantes me refiero ya sean antidepresivos, neuromoduladores como gabapentina, pregabalina, etcétera, ¿no? Ya en el segundo escalón utilizamos opioides débiles, que el más frecuente o el más conocido es el tramadol, también existe la codeína. Y si nos resultó de utilidad el uso, por ejemplo, del paracetamol o de algún AINE, podemos continuar con esos fármacos del primer escalón. En el tercer escalón, para el dolor intenso o persistente, ya utilizamos opioides potentes, el más conocido es la morfina, fentanilo, buprenorfina. Y a su vez se pueden utilizar los fármacos del primer escalón. ¿Ok? Entonces, sepan que la escala inicialmente de la OMS, o sea, la original, era unidireccional, sin embargo, se han hecho múltiples modificaciones, van a ver incluso en la literatura o si hacen una revisión en internet, hay algunos que incluso tienen un ascensor, ¿no? Porque incluso los investigadores han sugerido eliminar el segundo nivel, ya que han dicho que los opioides menores como el tramadol o la codeína han tenido como poca eficacia para el control del dolor y sugieren que incluso cuando encontramos un dolor moderado, pudiésemos utilizar opioides fuertes, pero a dosis menores. Y hay otros modelos que implementan un cuarto escalón para aquellos procedimientos intervencionistas para el control del dolor y ya recomiendan que la escalera no sea unidireccional, sino bidireccional. Ya cuando, por ejemplo, se hace un procedimiento intervencionista, pues sí, de mínima invasión, ya se puede regresar, ok, entonces ya se hace el procedimiento y podemos regresar a desescalar el opioide. Entonces, solo recapitulando los puntos más importantes en relación al dolor. La morfina, cuando ustedes elijan como un opioide mayor, ¿no? Sepan que es el opioide de primera elección si no hay una enfermedad, si no hay enfermedad renal crónica o enfermedad hepática. Si el paciente cursa con insuficiencia hepática, también es importante considerar que no es el medicamento de elección. Siempre hay que evitar cambios bruscos en los opioides, hay que ajustar del 30 al 50% cada 48 a 72 horas según la respuesta y hay que siempre cuidar los efectos adversos de estos medicamentos, ¿no? Si bien son excelentes para el manejo del dolor, pueden causar estreñimiento, náusea, en dosis altas sedación, gerostomía, entonces hay que siempre cuidar estos efectos adversos prescribiendo los medicamentos necesarios. Y eso bien en mente, ¿no? No todos los tipos de dolor responden bien a los opioides, entonces pueden requerir analgésicos adyuvantes. Es muy frecuente en el dolor neuropático, ¿no? Cuando a un paciente le colocan sondas endopleurales, cuando tienen, no sé, herpes zóster, yo qué sé, hay muchas enfermedades que cursan con dolor neuropático. Entonces, por más que les escalemos los opioides, no va a responder. Entonces, para este tipo de dolor, o por ejemplo un dolor de tipo cólico, ¿bien? Entonces tenemos que individualizar. Podemos utilizar antidepresivos, antiespasmódicos, anticonvulsivantes, relajantes musculares o incluso corticosteroides. Bien, ahora. Para las náuseas y el vómito, pues bueno, nosotros tenemos que identificar la causa, ya que incluso hay múltiples causas y dependiendo de eso va a ser el tratamiento. Las náuseas y el vómito pueden tener una causa metabólica, farmacológica, gástrica o incluso neurológica. Entonces los antieméticos van a depender, pues van a ser según el mecanismo. Por ejemplo, hay múltiples fármacos, pero se han recomendado entre ellos el haloperidol, ¿no? Para pacientes que tengan náuseas y vómito asociado a causas químicas. La olanzapina es un medicamento que utilizamos frecuentemente en pacientes que tienen náuseas asociadas a la quimioterapia, al igual que el ondansetrón, y vean a su vez el ondansetrón también como antiemético en pacientes postoperados.
la metoclopramida domperidona, por ejemplo, en pacientes que tienen estasis gástrica. Sin embargo, tal vez no sea tan efectivo en otro tipo de náuseas y vómito. La ciclicina para causas vestibulares u orgánicas y a pesar de que tal vez no tengamos acceso en muchos países, pero la levomepromacina para náuseas y vómitos refractarios. Y no olviden que no todo es medicamento, ¿no? Las medidas no farmacológicas para el manejo de las náuseas y el vómito son muy, muy importantes. Estas medidas las pueden encontrar, incluso ahí les puse el link ahí abajo, porque en esta página van a poder encontrar muchas recomendaciones dirigidas tanto a pacientes como a familiares de cómo controlar la mayoría de los síntomas asociados al menos en el cáncer, ¿no? Pero también se presentan en múltiples enfermedades. Entonces, para la náusea y el vómito, los líquidos fríos y claros, ¿no? Entonces, comentan el ginger ale, el agua como tal, los electrolitos, pero que sean fríos y claros. El hielo, ¿no? Las paletas de hielo son un excelente aliado. Y abajo incluso dice dulces ácidos, ¿no? Es por eso que nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Cancerología veíamos a muchos pacientes que tenían como el helado de limón, ¿no? Las paletas de limón, entonces son muy útiles. También las galletas, los alimentos salados y secos, como las galletas saladas y los pretzels, también son una excelente herramienta. Otras medidas que tal vez no son directas, pero sí indirectas, porque los pacientes nos comentan, es que ya cuando quiero comer, ya nada más de oler la comida me da unas náuseas terribles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les decimos? No hay que tratar de no cocinar cerca de la persona, ¿no? Porque incluso ese olor a comida les genera como muchas náuseas. Entonces ya para que cuando lleguemos al comedor, pues ya se nos antoje la comida, porque si no, pues va a ser terrible. Y tratar de comer pequeñas porciones de alimentos y los recomendables pues son altos en calorías, ¿no? Entonces, esto es como algunas medidas. Para el estreñimiento, igual, primero identificar la causa, porque sabemos que hay causas reversibles, ¿no? Que son muy comunes en pacientes en cuidados paliativos y que muchas veces se pueden tratar y mejoramos antes de iniciar tal vez un tratamiento farmacológico o que pueden ir a la par. Hay que saber que los pacientes conforme hay un deterioro o una enfermedad crónica avanza, se mueven menos, están más débiles y eso por sí solo causa estreñimiento. Van a ingerir menor cantidad de líquidos, entonces si hay, o por ejemplo, pueden cursar con diarrea, con fiebre, por consiguiente mucha sudoración. Entonces, si hay una ingesta deficiente de líquidos, un aumento en las pérdidas, ¿no? Vómitos también, es muy frecuente por las quimioterapias. Si tienen alguna fístula, eso también les va a llevar a estreñimiento. Pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad intraabdominal y pélvica, es frecuente, por ejemplo, cuando nos encontramos con pacientes que tienen tumores, pues sí, una enfermedad oncológica avanzada a nivel intraabdominal, ¿no? Que pierden la vía oral, que presentan oclusión intestinal también, entonces van a cursar con estreñimiento. Otros desequilibrios hidroelectrolíticos, hipercalcemia e hipocalemia, que son como los más frecuentes. Por la misma disminución en la ingesta, es bien importante aclararle a los familiares, entre menos coma su familiar, menos va a evacuar, ¿no? Entonces, porque también se angustian mucho por eso. Otros medicamentos, también los opioides, los diuréticos, los anticolinérgicos, el mismo ondansetron causa estreñimiento, entonces hay que considerarlo. La quimioterapia también puede causar estreñimiento. Y también, por ejemplo, cuando tienen una condición que les conlleva o les condiciona más bien dolor al defecar, ellos evitan o suprimen este acto, entonces puede también condicionar estreñimiento. Y es muy frecuente también que nosotros veamos en hospitalización, ¿no? Esta falta de privacidad o el uso del cómodo, que pues de cómodo dicen que no tiene nada, ¿no? Entonces, pues los pacientes no quieren ir al baño y pueden pasar días y días y días sin ir al baño. Entonces, una falta de privacidad y dificultades para ir al baño o que no se pueden transportar, pues cursan con estreñimiento. Entonces, ¿cuál laxante vamos a ocupar? Pues vean, hay muchísimos, pero ustedes deben de saber que como cada paciente es distinto, ¿no? Tal vez un paciente, por ejemplo, que pues ya no tiene, que está inmóvil o que está postrado en cama, pues tal vez
indicarle fibra y formadores de bolo pues sea contraproducente para él, ¿no? Tal vez a un paciente que sí está activo, que toma mucha agua, que sí hace mucho ejercicio, pues esté indicado, pero otros no. Em, Laxantes excelentes, tal vez osmóticos como el glicol está bien y serán indicados si el paciente tal vez pueda tomar estos sobres de Macrogol que estén indicados en 300 mililitros, que se tome cada 8 horas, cada 12 horas. Pero tal vez en pacientes que no pueden deglutir o que tienen esta dificultad para tomar incluso sorbos de agua, no sea el indicado, ¿no? Pacientes, lógicamente, que se sospeche una oclusión, tal vez estos laxantes estimulantes puedan estar contraindicados. Entonces, siempre ser individualizados, ¿no? Individualizar el manejo. Ahora, ¿cuál es el papel de los corticosteroides en cuidados paliativos? Porque si ven, hay como que sale de vez en cuando como el corticosteroide aquí, en las náuseas, en el dolor, etcétera. Sepan que la dexametasona pues es la más usada por potencia y menor retención de líquidos y tiene múltiples indicaciones en cuidados paliativos, ¿no? La podemos utilizar como estimulante del apetito, ¿no? Para el manejo de la anorexia, pero realmente nosotros no lo usamos del todo. Lo comentan aquí como en la ficha técnica, pero no es del todo porque estimula el apetito. La FDA recomienda su administración, entre comillas, para el manejo de la fatiga, ¿ok? Causada por cáncer. También es utilizada para el manejo de la compresión medular, la obstrucción, por ejemplo, casos, sí, de obstrucción, por ejemplo, en tumores de gran volumen, náusea asociada solamente a aquella por hipertensión intracraneal, en dolor inflamatorio. Es importante que si ustedes prescriben dexametasona en cualquier paciente, pero sobre todo en un paciente paliativo, se tiene que administrar antes del mediodía y ajustar a la dosis mínima eficaz, ya que es un medicamento que causa insomnio, entonces siempre se administra, es activante, por así decirlo. Por eso se administra para el tratamiento de la fatiga, entonces siempre se administra antes del mediodía. Y suspender, siempre riesgo-beneficio, si no hay beneficio, tras 7 o 10 días. Ahora. Vean cómo es mucha información, por eso les digo. Son temas muy extensos, muy apasionantes, pero es mucha información que trato de hacer como más digerible para ustedes. Las emergencias frecuentes en el final de la vida, también creo que es algo que hay que hablar. Vean, no los quiero tal vez saturar de información, pero estas son las emergencias a las que nos podemos enfrentar en estos pacientes al final de la vida, dependiendo de cada una de las enfermedades y cuáles van a ser el manejo inicial clave. Pacientes que tal vez tengan por múltiples razones desequilibrios hidroelectrolíticos, que tengan sobre todo estos cáncer de ovario, cáncer de colon, etcétera, que llega a etapas muy avanzadas, cursen con oclusión intestinal. Pacientes con convulsiones también se considera una emergencia al final de la vida, sobre todo cuando es un estatus convulsivo. Hipercalcemia maligna, hemorragia masiva, compresión medular metastásica y la obstrucción por síndrome de vena cava. Entonces, estos son los manejos que se recomiendan. La mayoría, por ejemplo, incluyen benzodiazepinas, incluyen la dexametasona, si ven. En casos, por ejemplo, si ven la hemorragia masiva, que yo aquí sí, por ejemplo, les quisiera hacer mucho hincapié, al igual que en las de abajo, yo creo, pero la hemorragia masiva, si se dan cuenta, tenemos que considerar y que va muy a la par de los principios de control de síntomas, que son pacientes que nosotros tenemos que hacer como esta balanza. Si nosotros tenemos un paciente tal vez con un cáncer de cabeza y cuello, en donde tenemos, porque es frecuente, ¿no? Está muy en contacto con estos vasos tan importantes en el cuello y tenemos esta hemorragia muy importante, ¿no? A nivel de la carótida. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo actuar.
vean cómo se maneja. Entonces, el control es sintomático y es una sedación de emergencia con midazolam, porque es muy probable que nosotros no alcancemos a hacer otra maniobra, ¿no? No alcancemos a llevarlo al hospital o incluso quirúrgico o alguna, yo qué sé, ¿no? Algo incluso intervencionista. Entonces, pero nosotros tenemos que evitar las maniobras invasivas en todo momento en estos pacientes, capacitar a los familiares, ¿ok? Y evitar como todo este distrés. A esto voy en la otra diapositiva, pero vean cómo la mayoría dice evaluar objetivos terapéuticos, ¿no? El control de síntomas. Incluso en los de abajo, compresión medular metastásica, ok, derivar urgentemente a oncología porque es una urgencia en donde si se pierde, por ejemplo, la movilidad de los miembros pélvicos, puede ser candidato a radioterapia y mejorar más bien la función, ¿no? Y podemos recuperar la movilidad. Pero habrá muchos pacientes que ya no vayan a ser candidatos a una cirugía, a una radioterapia. Entonces, tendremos que priorizar el control de síntomas. Entonces, la importancia en cuidados paliativos es planificar y anticipar. Es por eso que a nosotros siempre nos decían, cada que veíamos un caso, em, la doctora Allende, que es como una de nuestras más importantes maestras, nos decía de qué y cómo va a morir este paciente. Entonces nosotros siempre teníamos que planear como a futuro, ¿no? Entonces, ok, tenemos este paciente con un cáncer de cabeza y cuello, un cáncer de pulmón o EPOC o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo va a morir este paciente? Entonces, ¿qué le tenemos que explicar al familiar? ¿Qué le tenemos que explicar tal vez al paciente, ¿no? Y cómo va a ser nuestro tratamiento. Esperemos que todo salga bien. Pero, ¿qué vamos a hacer si las cosas no salen bien? Entonces, tenemos que anticipar posibles catástrofes terminales y planificar estrategias clínicas, ¿no? Para que podamos brindar cuidados paliativos seguros. Porque ojalá que no pase, pero si pasa, ¿qué? Si pasa ese sangrado tan importante, si pasa em, esa crisis de asfixia en domicilio, ¿qué va a pasar? Entonces, si los familiares entienden esas urgencias que puede pasar y entienden cómo actuar, les prevenimos la angustia tanto al paciente y la familia, y eso también es parte de cuidados paliativos. Bien, entonces, ¿qué hay más allá de los síntomas físicos? Pues muchísimo, ¿no? Nosotros nos encargamos tal vez de este punto. Muchas veces tenemos el apoyo de psicología, pero al menos nosotros tenemos que saber dar como estos primeros auxilios también psicológicos. Y para esto también es hablar de qué es una buena muerte. Seguramente si yo les preguntara a cada uno de ustedes, de los que están conectados, qué es una buena muerte, pues sería distinto para cada uno de ustedes. Sin embargo, sepan que el concepto de buena muerte pues está a la vanguardia porque hay políticas incluso de cuidados al final de la vida y los pacientes se puede decir si mueren bien o mueren mal, incluso estando en hospital, y eso motiva a las instituciones para el cambio y la implementación de políticas para la atención. Entonces, se puede decir que es una preocupación pública y profesional, porque lo que se ha visto es que en muchas ocasiones las personas mueren sin dignidad, la muerte está demasiado medicalizada, porque como nos comentan, ¿no? Los médicos pues nos educaron, nos instruyeron para curar, ¿no? Para hacer todo por el paciente hasta el final. Sin embargo, pues las decisiones se toman muchas veces sobre los pacientes en lugar de con ellos. O sea, ¿usted qué quiere? A veces nosotros ya decidimos, ah, sí, le vamos a hacer el catéter y después lo vamos a pasar acá y después acá, ok. Y este meropenem no sé cuántos días. Pero pues ya le preguntaste si el paciente quiere eso o quiere irse a su casa. Realmente a veces el paciente lo único que quiere es ir a su casa y quiere fallecer con su familia, ¿no? Entonces, pero nosotros ya hicimos todo el plan. Entonces, no. En esta revisión del 2024 se estandarizó, digámoslo así, entre varios artículos, que era una buena muerte y la mayoría de los pacientes que fueron entrevistados en estos artículos, que lo que más se consensó es que era ser tratado como un individuo con dignidad y respeto, no tener dolor ni otros síntomas, estar rodeado de un entorno familiar y estar en compañía de familiares y amigos cercanos. Entonces, eso era como lo que coincidían, como una buena muerte. Y creo que a la par de, de todo esto es procurar las preocupaciones psicoafectivas. ¿Y qué preocupaciones tienen los adultos mayores cerca del final de su vida? Pues múltiples, pero al menos creo que ustedes
si son geriatras o si tienen contacto con adultos mayores, yo qué sé, e incluso sus abuelos, sus mamás, papás, etcétera, ¿no? Pues podrán comprender que muchos de ellos cursan con ansiedad y depresión por múltiples factores. Muchos de ellos también pueden tener dificultad para adaptarse a su propio deterioro físico y mental, ¿no? Son conscientes de todo esto. Pueden tener agitación, dificultad para conciliar el sueño. Muchos de ellos cursan con pérdida de memoria, confusión, desorientación y esto por sí solo también les lleva a problemas en la toma de decisiones. Entonces, también es importante considerar esto cuando les preguntamos en relación a la toma de decisiones, pues considerar todo esto. Ahora, inquietudes sobre lo que sucede después de la muerte o sobre el sentido de la vida, ¿no? Esto va muy a la par de la espiritualidad, ¿no? Preguntarles, oiga, ha pensado en relación a la muerte, ¿no? ¿Tiene algún miedo? Muchas veces sí lo tienen, entonces hay que indagar acerca de todo esto. Cursan con preocupaciones por no recibir la atención que desean, por ejemplo, morir en el lugar o con las personas que prefieren, no morir en el lugar o con las personas que prefieren. Ellos lo saben muchas veces o no se les pregunta. Preocupaciones en torno a sus familiares, hijos con los cuales pues no llevan una buena relación, no pueden reparar relaciones rotas, miedo a ser una carga para su familia, pues ahora estoy enferma, ahora soy dependiente y pues voy a salir y pues mis hijos trabajan y ahora ya no van a poder trabajar porque me tienen que cuidar, ¿no? Y dificultades para la comunicación. ¿Cómo hablo de todo esto con mis hijos si no me preguntan? Si cada vez que yo les digo que tengo miedo a morir, me dicen, no, mamá, no hables de eso porque no va a pasar, todavía no estamos en esa etapa. Entonces, también es difícil para ellos. Siempre que un paciente o siempre que un familiar nos exprese esta pues inquietud, ¿no? Tengo miedo a morir, o ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿A qué le tienes miedo? Entonces hay que invitar a que los pacientes y los familiares hablen de esto. Entonces vean cómo muchas veces no tenemos que ser especialistas en psiconcología o en psicología. Realmente hacer pequeñas cosas por la persona puede ser de gran ayuda, ¿no? Hablar con ellas, la escucha activa, incluso a veces no tenemos que hacer grandes, tener como el mejor consejo, etcétera. A veces no podemos decir incluso nada porque no sabemos cómo consolarlos, pero la escucha activa es la mejor terapia. Cepillarles el pelo, tomarles de la mano, estar ahí presentes. Entonces, eso hace una conexión significativa y esto le puede ayudar a estar cerca de la persona y pues brindarle el apoyo emocional que necesita. Ahora, otra cosa muy importante van a ser las decisiones al final de la vida, ¿no? Em, Hay preguntas importantes cuando una enfermedad terminal se presenta. Son conversaciones difíciles, pero son conversaciones necesarias que se tienen que hacer o idealmente se tendrían que hacer cuando una persona está en sus cinco sentidos, cuando todavía tiene una capacidad de decidir, ¿no? Entonces hay que hablarles, aquí lo pongo como a modo de cómo nosotros se lo diríamos, ¿no? Pero entonces oiga, entonces, ¿querría prolongar mi vida conectado a una máquina cuando yo no sea consciente de estar en este mundo? Pues sí o no. ¿Querría que me alimentasen de forma artificial si ello implica prolongar la agonía? ¿No? Sondas, etcétera. Sí o no. Tal vez sería conveniente que pues yo teniendo esta enfermedad tomara estas decisiones por adelantado o no, ya hasta el final, todavía no tengo que pensar en esto. Tengo derecho a tomar libremente las decisiones que van a afectarme más tarde mientras todavía soy competente. Entonces, hablar de todo esto es necesario y es como quitarnos el miedo porque es una manera de empoderar al paciente, es decirle, ahorita que usted está en sus cinco sentidos, necesitamos, ¿no? Hablar de esto. Sería bueno hablar de esto para que si el día de mañana suceda, podamos hacer valer su autonomía. Entonces, una manera de hacerlo, al menos en México, Ciudad de México, abajo a la derecha, son como estos estados en donde es válida la voluntad anticipada. La voluntad anticipada solo es una manera de hablar de estas directrices anticipadas, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No? Dice la voluntad anticipada es esta decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida.
Entonces, ¿qué es esto? Pues hablamos de intubación orotraqueal, reanimación cardiopulmonar, colocar sondas, catéteres, sondas de alimentación. Incluso dentro de la voluntad anticipada se habla acerca de la sedación paliativa, ¿ok? Sí, que muy distinto a la eutanasia, recuérdenlo, la eutanasia no es legal en México. Pero, ok, si hay un síntoma en descontrol, tengo mucho dolor, tengo mucha disnea y a pesar de todos los manejos que hicieron mis médicos, este síntoma no se logra controlar. A mí me gustaría que mis médicos aplicaran sedación paliativa, sí o no. Entonces, es válido eh, motivar a los pacientes de hablar de esto y pues la voluntad anticipada. Hay que recordar, puede ser como tal el formato y el documento, uno por notario público, el otro se implementa en las instituciones de salud de manera gratuita. Entonces, la intención de la voluntad anticipada y de hablar de las directrices anticipadas es promover, ¿no? Y proteger en todo momento la dignidad de la persona. Ahí a un lado les dejo como esta infografía acerca de cuáles son los requisitos, pero en realidad pues está ser mayor de 18 años y como lo comentaba, estar en pleno uso de sus facultades mentales. Esa es la importancia y lo que les decimos a los pacientes. Ahorita que está en su capacidad de decisión, es importante tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, es importante que sepan que existe, que lo pueden implementar si están al menos dentro de estos estados. Investiguen si en su país igual es viable, si se puede hablar de directrices anticipadas y siempre pregúntenle al paciente qué es lo que él quiere, ¿no? A los familiares incluso, ¿no? Es importante. Ahora, ya como conclusiones. El objetivo central de los cuidados paliativos, pues, es mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares. Sean cualquier la especialidad que ustedes sean, ¿no? E incluso si no son médicos, si son enfermeras, trabajadores sociales, cualquier persona que trabaje en el ámbito de la salud, la comunicación abierta y empática es esencial. Entonces, para eso siempre tenemos que estar bien con esta idea de que la toma de decisiones tiene que estar centrada en el paciente y sobre todo en estas decisiones difíciles al final de la vida, tenemos que promover una planificación anticipada. El control de los síntomas es esencial y debemos de saber que son multidimensionales, que en un paciente en cuidados paliativos rara vez son síntomas solamente físicos, siempre hay algo más detrás de esos síntomas, ese significado de los síntomas. Y que la atención debe ser multidisciplinaria. Pocas veces un solo médico puede hacer cuidados paliativos. Siempre nos apoyamos de psicología, de enfermería, de trabajo social, ¿no? Entonces, siempre es multidisciplinaria. Y incluso, pues sí, los familiares pueden hacer cuidados paliativos. Entonces, todos podemos hacer cuidados paliativos. Pero el punto es saber eso, ¿no? Conocerlos, promoverlos, no promover ideas erróneas de cuidados paliativos. Entonces, espero que pues mi plática les haya sido de utilidad, poder haber transmitido como la idea y espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Muchas No sé gracias, si tengan doctora. alguna pregunta. ¿Me puede dejar poquito ahí esa imagen, doctora, para que las Claro que sí. personas tomen captura de pantalla, Ujú. le tomen foto? Y vamos a empezar con las preguntas. Ya Sí, están claro que sí. algunas preguntas aquí en Zoom, en Facebook, a nuestro número, les recordamos. Ujú. Tenemos un número para preguntas, el 56 51 57 48 06. Y vamos a empezar. Ya están empezando muchas felicitaciones, doctora. Muchas gracias. Aquí en Zoom dice Jenice Sandoval, doctora, ¿cuál sería su opinión si un paciente terminal rechaza los cuidados paliativos y se decide por la eutanasia? Ok. Creo que son conceptos distintos. No es que la eutanasia sea contraria a los cuidados paliativos, ¿no? Em, y creo que
La eutanasia es bien importante aclarar, ¿no? Como para todos los que nos escuchan. ¿Qué es la eutanasia? Entonces, la eutanasia es administrar medicamentos, ¿no? Múltiples medicamentos con la finalidad de adelantar el proceso de la muerte, que el corazón se detenga, ¿no? Pero la eutanasia, no todas las personas son candidatas a eutanasia. Habría que evaluar, para que una persona sea candidata a eutanasia, no es tan sencillo. Ya debió de haber sido como evaluada por un comité también, ¿no? Sesionada, porque también son pacientes que igual tienen una enfermedad terminal, etcétera. Y es por eso que, bueno, es tan controversial este tema. Pero más que mi opinión en relación a este paciente, bueno, a mí me interesaría saber qué es cuál es su motivo tal vez el de rechazar de cuidado, el por qué rechaza los cuidados paliativos. Ahorita que hizo esa pregunta, me recordó mucho a una de mis compañeras, la doctora Bautista, que pues bueno, es una excelente doctora y que siempre nos promueve como mucho esta idea que ojalá pueda también responder esa pregunta, porque dicen que si uno procura a un paciente y uno atiende todas las necesidades de un paciente, todas las esferas, la mayoría de los pacientes no desean morir, solamente desean aliviar como este sufrimiento, ¿no? Es como si ellos no quieren morir, realmente no quieren adelantar el proceso de la muerte. Entonces, si nosotros hacemos unos adecuados cuidados paliativos, probablemente no tengamos que llegar a la eutanasia. Podemos llegar tal vez a una sedación paliativa, pero no llegamos a la eutanasia. Son pocos los pacientes que vayan a requerir eutanasia. Entonces, hay otras opciones antes de llegar a eso. Tal vez ese paciente, no lo conozco, ¿no? Pero habría que indagar por qué rechazó, qué le duele, qué hay detrás de tanto sufrimiento, de esa desesperación, de todo eso. ¿Sí me doy a entender? Espero haber podido responder esa pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctora. Aquí en Zoom también. Ujú. Esther, Esther nos le pregunta, buenas noches, una pregunta, doctora. ¿Herramientas de valoración paliativa en pacientes neurológicas? ¿Herramientas de valoración paliativa? Ajá, No entiendo como muy bien la pregunta. me imagino que con padecimientos o enfermedades neurológicos. Ujú. Algo así, esperemos que nos escriba por aquí, Esther. Ok. Uh, Sí, 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 pudiera como tal vez aclarar un poquito más sí. como en relación, porque cada una de las enfermedades es distinta, ¿no? Entonces, tal vez haya algunas, por ejemplo, como valoración del dolor en pacientes con X enfermedades, ¿no? Yo qué sé, del dolor neuropático se refiere al pronóstico, etcétera, ¿no? No sé. Todas las enfermedades son como distintas, todas las enfermedades neurológicas. Muy bien, mientras que lo escribe aquí Esther, voy a Ujú, continuar. Dice Melanie, ¿cómo se procede a actuar cuando el paciente no acepta su estado actual de salud y se ujú. niega a recibir atención psicológica? Creo que es importante considerar que siempre cuando un paciente se niega a recibir cualquier tipo de atención, nosotros, nuestro papel como personal médico de salud en general es ofrecer, explicar cuáles son los beneficios, ¿no? De recibir X terapia, cualquiera que ésta sea, ¿no? Incluso cuando rechazan los cuidados paliativos, cuando dicen o los opioides, ¿no? Entonces, nosotros demos los beneficios, los pros de todo esto, ¿no? Entonces, sin embargo, si ese paciente no quiere, no podemos hacer nada detrás de ello. O sea, no podemos obligar a alguien a que reciba, a que vaya a terapia, a que reciba atención psicológica. Le podemos dar como todas las herramientas, ofrecer nuestra ayuda. Incluso hay pacientes porque es muy frecuente. Yo no quiero ir al doctor, al psicólogo, yo no estoy loco, yo eso no es para mí. Pero lo que yo he hecho al menos es decirle, bueno, yo considero que le beneficiaría por esto y por esto y por esto. ¿Y qué le parece si le imprimo la interconsulta, ¿no? Y si usted en algún momento cambia de opinión, me busca, ¿no? O busca a la psicóloga Anita, ¿no?
que va a estar encantada de recibirlo. Eso es mostrarnos abiertos con esta disponibilidad hacia los pacientes, es lo más que podemos hacer, a mi parecer, porque, y sobre todo con la atención psicológica, porque ellos tienen que estar abiertos como a recibirlo. Pero, y cada persona va a marcar como su ritmo, su pauta. Y hasta que esa persona esté lista, va a acceder. No podemos obligarlos. Muchas gracias, doctora. Aquí Sí. está una más. Ujú. ¿Siguen llegando? Sí. Usted me avisa, ¿sí? Cuando es la Sí, última. Sí. sí, no se Aquí preocupe. en Zoom. Nada más le quiero comentar, doctora, sí, misión cumplida. Creo que hay una gran sensibilidad a este tema. Mm. Están llegando Oye, mensajes muy lindos mm. con respecto a usted, desde cómo lo toca, su tono de voz, cómo Ay, me da mucho refleja. gusto. Entonces, misión cumplida, doctora, lo logramos. Qué bueno, me Aquí, da mucho gusto que les haya gustado. Muchas gracias. aquí en Zoom dice José, hoy un tema extraordinario y bastante profundo que nos lleva a reflexionar sobre los cuidados paliativos y el bienestar de nuestros adultos mayores. Un tema que nos duele mucho. En lo personal, mi experiencia con mis abuelos marcó un antes y un después. Y esto es lo que me motivó a adquirir conocimientos para lograr mejorar la calidad de vida y desde sus propios designios en cuanto lo que ellos consideraban es lo mejor para ellos. Para mí es una extraordinaria oportunidad para conocer, de ampliar mis horizontes en cuanto a los adultos mayores, que Ujú, muchas veces como familiares, sobreprotegemos al adulto mayor, obviando muchas veces sus propias opiniones. Ese es el ujú, comentario que le deja José. Aquí en Zoom dice Claudio, el paciente, el adulto mayor, debe aceptar que tiene algún padecimiento para que sea mucho mejor aplicar sus cuidados paliativos. Exactamente como lo decía la doctora. Angélica dice, ¿es posible ofrecer una muerte digna a todos los ancianos, independientemente de su condición económica? qué controversial. Eh, Me gustaría decir un sí rotundo, Exacto, sí. porque porque diría sí, ¿no? Y este lado, em, como optimista de mi parte, diría sí. Y otro lado dice no, pero es que el acceso a los medicamentos, etcétera, ¿no? Es por eso que creo que día con día se lucha, ¿no? Y es como el motivo de este año, como el acceso universal a los cuidados paliativos, porque lamentablemente sí hay recursos que, pues, es por eso que tiene que ser como una política pública, ¿no? De salud, de que todos los hospitales, todos los institutos, todas las clínicas tengan acceso al menos a los medicamentos tan básicos, porque si ustedes buscan la morfina vía oral, ¿no? La morfina es barata, es un medicamento barato. O sea, no crean que la morfina es carísima. Entonces, cuando las personas ven lo que cuesta la morfina, dicen, ay, pues qué maravilla, y hace maravillas, ¿no? Entonces, podemos implementar cuidados paliativos desde el cuidado, o sea, el cuidado de la boca, el confort, el acompañamiento, muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso digo un sí, sí podemos hacer muchos cuidados paliativos. Tal vez por eso lo pongo el asterisco. Hay muchas cosas que dependen de políticas públicas, dependen de acceso de medicamentos, dependen, ¿no? De esos detalles, en donde sí diría de, híjole, tal vez esas comunidades que ya están muy rezagadas, que no tienen acceso ni siquiera a nada, híjole, ¿no? Como que a veces nos dejan con las manos atadas. Y eso solamente sería como mi asterisco. Pero creo que por eso hay mucha área de oportunidad y ojalá en algún momento todas las personas pudieran tener ese acceso universal. Ujú, Gracias, doctora. Voy aquí a Zoom, perdón, a Facebook. Dice Graciela, gracias por explicar la diferencia entre eutanasia y voluntad ujú. anticipada.
Sí, la voluntad anticipada es un, o sea, puede ser un documento o un formato, ¿no? Y a ver, sí es importante. O sea, la eutanasia es el administrar medicamentos, ya quedamos para adelantar el proceso de la muerte. La voluntad anticipada es este documento o formato que las personas llenan, ¿no? Para qué es lo que yo quiero. Quiero que me intuben, quiero que me reanimen, quiero que me pongan sondas, quiero todo esto. Al final de si las cosas se ponen muy mal, sí o no, ¿no? Y ya yo lo dejo, ¿no? Entra como esta base de datos en donde yo dejo como puesto qué es lo que yo quiero, ¿no? Con dos testigos y un familiar responsable, ¿no? Bueno, una persona responsable, no precisamente tiene que ser un familiar. Entonces, es este documento en donde yo dejo escrito qué es lo que yo deseo. Ahora, importante en lo que se puede confundir tal vez, que eso sí es frecuente, con la sedación paliativa. La sedación paliativa es un procedimiento que sí se implementa aquí en México, pero es distinto a la eutanasia. La condición es que haya un síntoma refractario. ¿Eso qué quiere decir? Dolor, falta de aire, eh, un sangrado muy importante, delirio, mucha agitación, que sea refractario. Que yo médico ya di todo el manejo, todas las líneas de tratamiento y ese síntoma no cede y está condicionando muchísimo sufrimiento a la persona. Entonces nosotros, previa autorización de los familiares, después de un consenso por especialistas, se firma un consentimiento informado y nosotros administramos medicamentos para disminuir el estado de conciencia, como para inducir un sueño profundo. Es por eso que se llama sedación. Pero el final llega cuando tenga que llegar. Nosotros no adelantamos el proceso de la muerte, no hacemos que ese corazón se detenga, a diferencia de la eutanasia. Solamente hacemos un sueño profundo, disminuimos el estado de conciencia, ¿no? Para disminuir el sufrimiento de la persona. Eso es sedación paliativa. Entonces, es distinto a la eutanasia. Eso sí se puede confundir. Muchísimas gracias, doctora. Aquí está Ujú. llegando un mensaje a nuestro número y dice, soy estudiante de promoción y educación para la salud. Y mi pregunta sería, ¿por qué, por qué se le tiene tanto miedo a los cuidados paliativos? Mm, Habría que yo creo que diferenciaría, o al menos lo que yo he observado, ¿no? Entre el miedo que tienen los médicos, el miedo que tienen los familiares, el miedo, ¿no? Por ejemplo, del área médica. Yo he observado lo que les comentaba en un inicio, que nosotros fuimos educados o fuimos, sí, educados, ¿no? Para hacer más, más, más. E incluso a veces vemos como el hecho de que no, pues es que ya no está respondiendo la enfermedad como si fuese una derrota, ¿no? Como una derrota personal. Entonces, incluso hay, y eso también es personal porque es como a veces vemos médicos que tienen como este miedo o este temor a dejar ir al paciente, ¿no? Y que también es algo que nosotros tenemos que trabajar como médicos. Entonces, hay algo aquí que me impide como soltar a este paciente, que esta obstinación terapéutica, ¿no? Hay que trabajar también con este miedo a la muerte que yo tengo para poder lidiar con la muerte de mis pacientes, porque hay que considerar la muerte como un proceso natural y que no, porque a veces hasta no es que a mí se me murió el paciente, no, la enfermedad avanzó, la ciencia tiene un límite. Entonces, cuidados paliativos no es una derrota, no hay que tenerle miedo, todo lo contrario. Entonces, ese paciente se beneficia de cuidados paliativos, ¿no? Entonces hay que trabajar porque también hemos visto eso. Entonces, es como lo consideran como una derrota. ¿No? También vemos que lo asocian con el uso de opioides, ¿no? Eso también va como a la par también de los familiares, como entonces los opioides son droga, entonces hay un término que se llama opiofobia, ¿no? Entonces, no, es que ahí como que administran esos medicamentos. Yo no soy como muy partidaria de esos medicamentos, entonces no. Eh, Cuidados paliativos, también hay mitos y realidades. Lo que les comentaba, que los cuidados paliativos solamente son cuando ya me voy a morir. Mm. Entonces, si yo tengo como miedo a morir, lógicamente muerte, pues la muerte no está bien, ¿no? No me gusta la muerte, no, a nadie le gusta la muerte y a nadie le gusta saber que ya está al final de la vida y que ya no hay nada que hacer. Entonces, pues a nadie le gusta que lo manden a cuidados paliativos.
¿no? Entonces hay que luchar contra ese estigma, ¿no? No, entonces cuidados paliativos se me puede ofrecer desde el momento del diagnóstico. Claro, tratamos a pacientes al final de la vida, pero también al momento del diagnóstico. ¿Y para qué? Para mejorar mi calidad de vida. Entonces, porque hay pacientes incluso que ya hasta dicen, ay, ¿me puede mandar a cuidados paliativos? Porque veo cómo los tratan y veo que así, ¿no? Y veo que le Ujú. aliviaron el dolor a mi compañera de un lado. Entonces, ¿le puede decir a esos doctores que vengan a visitar a mí? Entonces, ¿no? Entonces hay que cambiar como esta idea de cuidados paliativos. Son muchas las razones del miedo. Ujú. Me está volviendo a mensajear y dice, en la población, doctora, que las personas tienen miedo al escuchar que a su Sí, paciente la van a enviar a cuidados paliativos y en muchas ujú, ocasiones no van, no asisten. sí, ¿no? ¿Qué, Es ese miedo. qué estrategia recomienda usted que es colega, como promotor educador para la salud, podríamos implementar? Ok. Desde el inicio, decir, número uno, empezar por no enviar a cuidados paliativos únicamente, o sea, hasta el final, ¿no? Empezar desde el inicio, o sea, lo que se llama cuidados paliativos tempranos, ¿no? Entonces, desde el diagnóstico de una enfermedad terminal, hacer referencia a cuidados paliativos, ¿no? ¿Por qué lo voy a enviar? Porque, no porque ya estemos al final de la vida, sino porque yo quiero que lo vayan conociendo para que si se presenta un síntoma, lo vayan manejando, ¿no? Entonces, para que le demos una mejor calidad de vida, ¿no? Y entonces, eso creo que es muy importante. Entonces, referirlos desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal, ¿no? Como colegas también, entonces, hacer, si notamos así como, "Ay, ¿por qué cuidados paliativos? No, entonces, hablar con naturalidad, ¿no? Entonces, no, sí, porque ahí le van a ayudar, entonces, para el control de los síntomas, etcétera, etcétera. Este, sí, romper el estigma, o sea, incluso con nuestros compañeros, creo. Eso también es como muy importante, tanto como con el paciente, los familiares, nuestros compañeros, ¿no? Creo que es lo más importante. O Gracias, sea, doctora. romper estos mitos. Ujú. Difundirlo más, ¿no? Lo que sí Sí, es, difundirlo, lo que sí es, difundirlo. no lo que no es, ¿no? O sea, lo que sí es, Exacto, lo que sí este, es. muy buena respuesta. Lo tomaré en cuenta yo misma. Sí. Aquí dice Liliana en Facebook, mil gracias, doctora. Me queda claro la definición y atención de tanatología, sin embargo, las personas con diabetes mellitus tienen un Ujú, proceso de múltiples pérdidas, como su ujú, visión, condición renal, sobre todo las amputaciones de algunas ujú. partes de su cuerpo. Sí. Pues, cuestiono, estas personas pueden llevar a cabo cuidados paliativos, aunque no estén en etapa final de su vida físicamente, pero anímicamente sí. O sea que si pueden recibir cuidados paliativos. Mm, sí, pudiéramos brindar cuidados paliativos o lo que se pudiera, como hay otro término muy similar que le llamamos como cuidados de soporte, ¿no? Que es también, bueno, como para el control de síntomas, sobre todo cuando esta enfermedad está causando, por ejemplo, cuando ya vemos una diabetes que habría que indagar un poco más de la persona, ¿no? Pero cuando esta paciente, estas personas ya tienen, pues tal vez diabetes que les condiciona enfermedad renal crónica, ¿no? Cuando ya es una diabetes pues avanzada, que ya tenga repercusión en múltiples sistemas, que tengan, por ejemplo, esta neuropatía, que les dé mucho dolor, etcétera, ¿no? Que esté afectando su calidad de vida, podemos dar este manejo a los síntomas, ¿ok? Entonces, porque finalmente son enfermedades que evolucionan a lo largo de la vida y que pueden llegar a comprometer la vida, o sea, por las secuelas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí. Ujú. Muchas gracias, doctora. Para ir cerrando, porque es Ujú. viernes, son las 7 de la tarde, doctora. Sí. Y muchas de las personas que están aquí vienen de Argentina, de Venezuela, entonces allá está es poquito más tarde. Pero aquí Rosa María dice, en padecimientos psiquiátricos, ¿la atención es tanatológica o de paliativa? ¿Pudiera repetir la pregunta, por Y favor? que en padecimientos psiquiátricos.
¿ok? ¿La atención es tanatológica o paliativista? ¿Cómo qué padecimientos psiquiátricos pudieran ser? A Es que ver, no es, no es que sean distintos como los padecimientos, digo, la atención tanatológica a la atención paliativa. Muchas veces reciben seguimiento por parte de tratamiento por parte de cuidados paliativos, pero a la par reciben seguimiento por parte de tanatología. Padecimientos psiquiátricos, no imagino como cuál, no sé si un paciente con esquizofrenia, como con ansiedad, depresión, em, pero, por ejemplo, si fuese con ansiedad o depresión, que tal vez fuese lo más frecuente, dentro del equipo de cuidados paliativos hay personas, por ejemplo, con especialidades en psiquiatría, hay psicólogos, ¿no? Que también psicooncólogos, yo qué sé, ¿no? O sea, acuérdense que es como multidisciplinario, también un equipo de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, se le puede dar atención, pero a la par, por ejemplo, si esa persona quiere el enfoque de tanatología para lidiar con la pérdida de manera anticipada, pues podemos también trabajar con ellos. O sea, cuidados paliativos, vaya, es como una unión de múltiples fuerzas. O sea, no es como que, solo puedes ir con el tanatólogo, solo puedes ir con el paliativista, con el psicólogo, con el psiquiatra. No, realmente, si tanatología le es de ayuda, está bien. Y si a la par en el equipo de cuidados paliativos hay un psiquiatra y un psicólogo que le puede ser de ayuda a esa persona con un trastorno psiquiátrico, adelante. Creo que está bien. muchas gracias, doctora. Para Ujú. cerrar aquí, Angélica Díaz dice, ¿existen diferencias culturales o religiosas Mm, que sí. dificulten la aceptación de los cuidados paliativos en la vejez? Pues en la vejez y en la juventud y Y en todos. de todos, sí. Es por eso que tienen que ser individualizados. Sí, siempre hay que preguntar, sobre todo en estos pacientes culturales y religiosos y todo, ¿no? Entonces, pacientes tal vez, testigos de Jehová, budistas, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro. Y más que afecten, van a modificar, ¿no? El cómo tú puedas implementar los cuidados paliativos. Entonces, sí, o sea, sí, sí, dependiendo de cómo es la persona, tú tienes que adaptarte a qué tanto puedes implementar esos cuidados paliativos. Por ejemplo, qué tanta aceptación tienen a estos medicamentos, qué representa el dolor para ellos. Algunos incluso ven el dolor como un castigo que tienen que cumplir, ¿no? Y que están, pues, no orgullosos, pero que están pues sí, no diría tampoco contentos, pero que están dispuestos a transitar por ese camino del dolor, ¿no? El significado que tiene el dolor para ellos, o sea, es muy interesante. A lo que voy es que sí, cada persona es distinta. Entonces, incluso hay personas que dicen, no acepto que les preguntan, oiga, ¿usted quiere fallecer así dormido? ¿No? Como si no sintiera nada. No, yo quiero fallecer como en vivo y a todo color, ¿no? Porque esto es algo que quiero experimentar. Entonces dirías, como por qué? ¿No? Entonces sí, culturalmente, religiosamente, cada persona es distinta y dentro de cada una de las creencias también, ¿no? El cómo experimentamos la enfermedad, el cómo experimentamos la muerte, lo que representa para cada uno es distinto. Entonces, cuidados paliativos, también tenemos que indagar eso. Ujú, Muchísimas gracias, doctora. Si me permite, voy a hacer la entrega de manera virtual, ujú. sí, de la constancia que le haremos llegar. Infinitas gracias por tocar este tema, No, por muchas gracias a compartir, ustedes. por compartir con nosotros todo lo que trae en cuanto a ese tema, porque se le ve, se siente, Sí. se le escucha. Y bueno, la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga la presente constancia a la doctora Brenda Paola Castillo Marmolejo, geriatra y especialista en cuidados paliativos, por su excelente participación como ponente Cuidados al final de la vida, en su modalidad virtual desde la Ciudad de México, hoy 24 de octubre del 2025.
y firma por la mesa directiva la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria, la licenciada Nayeli Delgado de la Cruz, tesorera y su servidora. Fue una delicia. Gracias, doctora. Esperemos que sea la primera, pero no la última. El que esté con Será. nosotros tocando esos temas tan sensibles, pero estaba leyendo algunos comentarios y felicitaciones, que es momento, estaba leyendo uno que dice que es momento de lograr una capacitación masiva a todo el Sí. personal de salud con respecto a estos Sí. temas y sacarlos del sistema de salud, del personal de salud hacia la población y que Sí. solamente así lograríamos. Está muy, muy, muy interesante exigir y ya sabe, ¿no? Pero es Ujú. fantástico. Y bueno, en AMPES queremos iniciar eso y hemos tratado de mantenernos en levantar ese tipo de voz, no solo para el personal de salud, sino que impactar más allá, porque este tipo de eventos, gracias a las redes sociales, no sabemos hasta dónde llegue la luz, doctora. Y podemos Muchas lograr, gracias. lograr hacer esto, y un mensaje para cerrar, para motivar a los que la escuchen mañana, más tarde o en la noche, o más adelante en nuestro canal de YouTube, doctora. Agradezco mucho sus palabras. De verdad, espero que haya logrado transmitir pues sí, mi idea. Y creo que en cada uno de nosotros radica el transmitir qué son los cuidados paliativos desde nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros pacientes, los familiares, todos. Ajá. Porque creo que tan importante es la calidad de vida como también la calidad de muerte. Creo que es igualmente importante. Entonces, un, ese granito de arena nosotros lo podemos hacer. Cambiar la concepción acerca de qué son los cuidados paliativos. Creo que esa es nuestra misión. Ujú. Muchas gracias, doctora. Un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia. Muchas gracias. Gracias. Igualmente un abrazo Y, a y todos. por AMPES le aseguro que vamos a iniciar esas pequeñas semillitas para difundir los Sí, cuidados paliativos. Gracias. y así A sea. todos los que estuvieron toda la semana, gracias. Hasta ese rincón donde se encuentra, porque somos de muchos lados. Gracias Ujú. a esta tecnología podemos llegar y nos podemos unir de muchas partes de Latinoamérica y de nuestro país. Gracias por mantener en nosotros el espíritu de no desfallecer en el intento. Y te pedimos a ti que estás escuchando ahorita, que los vas a escuchar más tarde, mañana, en la noche, te pedimos que compartas esta ponencia. Así como la importancia que decía esta persona de levantar la voz y de capacitar, y al escuchar la doctora de la importancia, bueno, te pedimos que hagamos viral a la doctora, que lo compartamos para difundir, y solo tal vez esa manera que lo platica la doctora, alguno de tus contactos puede resonar y puede darle importancia de la que no le ha dado. Y solo tal vez juntos podemos lograr que una persona tenga un buen morir. Solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias y los esperamos en noviembre con un nuevo programa. Y aquí nada más tocando este tema y que hablaron de tanatología y en las redes sociales se nos están poniendo que ya necesitamos una semana de tanatólogos. Espérenla en noviembre. La tenemos armada. Bendiciones. Dios los Amén. bendiga y nos vemos en noviembre. Gracias, doctora. Un Nos abrazo. vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego.